despertarte. Y a veces pasamos por alto algo tan importante como es la gestación y el nacimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver un pequeño mapa conceptual. José Luis, por favor, activa la pantalla. Recuérdate que te acabo de compartir la pantalla. Actívala, si la podemos ver todos. De vuelta, ve a donde está compartir pantalla. Ahí te acabo de habilitar. Un momento, porque ahora no. Bueno, recuerden los micrófonos. No me aparece la flecha verde, Matías. Abajo, fíjate dónde está. Ahí lo voy a hacer de vuelta. Espera que lo vuelvo a hacer, así te activo. Ahí supuestamente estás activo. Bien, pero no me aparece todavía la flechita verde que teníamos antes. Ni tampoco me apareces tú. Ahora solamente tengo el Keynote abierto. Okay. Vamos a ver como antes. Vamos a volver a hacerlo. Muy bien. Ahí te acabo de activar nuevamente. Ahí deberías poder nuevamente tener la flecha ahí abajo en el Share Screen. No aparece por algún motivo. No aparece. Vamos a ver. Ahí está Tengo la Ricardo el cambiarlo. La presentación, ¿vale? Que hablar con vos, pero sí, le gusta ocupar. Por favor, recuerden el micrófono. Tenemos este pequeño percance que ahora lo vamos a resolver. No pasa nada. Ya lo probamos 20 veces, así que no se preocupen que lo vamos a tener que sacar. He vuelto a ir a Zoom. No me aparece la flecha verde por ningún sitio, ¿vale? Ahora sí, mira, perdón. Bien. ¿Aparece ahora? Perfecto. Exactamente. Bien. Ahora abre el Keynote. Somos 270 ya. Estamos aquí presentes, que te estamos esperando, así que écolo. Todo tuyo, todo. Se me estuvo oyendo bien todo el tiempo, ¿no? Sí. Se te estuvo oyendo bien. Sí, yo bien. Recuerden, voy a hacer antes que empieces, recuerden que muchas veces, visto que somos los que estamos activados en este momento, pueden pasar que haya un pequeño corte por la línea, y eso es normal, no se preocupen, no se desesperen, que es solamente un instante, puede pasar. Ya nos ha pasado en otras veces, pero todo vuelve y es a veces una cuestión de segundos. Así que bueno, no te interrumpo más, José Luis, todo tuyo, el palco, lo mejor para ti. Gracias. Bien, entonces estábamos viendo el mapa de la formación de enfoque meningio, la vemos muy rápido. Estamos hablando de enfoque meningio 1 antes de nacer, enfoque meningio 2 durante el parto, el enfoque meningio 3 es también durante el parto, pero ya estamos en el impulso hacia la vida. Aquí estamos hablando de que hay un área que se va a activar, se va a trabajar en enfoque meningio 1, que es la parte aponeurótica. En la segunda es un enfoque meningio. En la tercera es un enfoque neurohormonal, meningio hormonal. Y en el enfoque meningio 4 ya hemos evaluado y chequeado todos los posibles traumas de antes de nacer y del parto. A partir de ahí ya nos enfocaremos en los traumas de la vida, en los posibles traumas que osteopáticamente casi todos conocemos, y esa es la parte neuroestructural, porque también trabajaremos a un nivel del sistema nervioso. Después de eso siempre hacemos un curso práctico, y después de ese curso práctico es cuando hacemos el curso Cuidando de la Vida, que es el enfoque emocional. Pero vamos a hacer algo hoy del quinto curso, de la parte emocional, y vamos a dar un repaso sobre todo esto. Aparte de eso, también tenemos cursos enfocados en odontología para matronas y obstétrico.
Y por supuesto, como siempre, detrás de la formación de Barral, de Appleyer y toda la formación que hemos visto siempre, que nos ha mostrado Steele, la anatomía tiene que estar presente. Y por lo tanto tenemos un curso de disección anatómica. Bien, pues paso al primer tema. Estaba dándole las gracias hace un momento a Matías. Todo esto ocurre solo y exclusivamente gracias a que él toma una decisión y se pone a caminar hacia adelante, corriendo el riesgo de que esto salga bien o no salga bien. Y eso es muy de agradecer, porque eso lo hacen los valientes. Hay siempre personas como él que deciden, voy a hacer esto, y casi sin preguntar a nadie. ¿Por qué? Porque creo en ello, porque tengo eso, esa fuerza, esa creencia, esa fe en que esto va a salir bien, que esta es una buena idea. Y eso hay que agradecerlo. Desde aquí vuelvo a reiterarte mi agradecimiento, porque es parte del comienzo de cada uno de los cursos de enfoque meningio. Hablamos siempre de agradecimiento y a mí me gusta asociarlo a la felicidad. No me voy a extender mucho, pero sí es cierto que cuando somos capaces de darnos cuenta de lo que tenemos, desde esta vida, desde esta respiración, hasta cualquiera de las cosas que encontramos alrededor de nosotros, comida en la nevera, o una posibilidad de tener compañía, o de hablar con alguien, o de tener un trabajo, son cosas que podemos pasarlas por alto y normalizarlas, o les podemos dar el valor que tienen. Esto es una parte fundamental en el enfoque meningio y os preguntaréis por qué. Es fundamental porque, primero yo como terapeuta, como osteópata, como fisio, como persona, tengo que ser capaz de tocar con gratitud todo lo que me toca a mí. Y ahí, como digo, desde la vida que me fue dada hasta todo lo que me ha sucedido, que también me ha servido para aprender y para ser quien soy, con todos los problemas que eso haya conllevado. Pero cuando viene un paciente a nuestra consulta, nos vamos a encontrar que a menudo lo que hay es dolor, hay enojo, hay frustración y hay enfado. Enfado con su propia vida o enfado con lo que le pasó y con lo que le ocurrió. Y esto muchas veces no permite que el proceso de autocuración, como tanto nos hablaba el señor Steele, se ponga en marcha. Porque para que el proceso de autocuración se ponga en marcha, primero me tengo que sentir con recursos, tengo que sentir que yo puedo. Un poco como estábamos hablando ahora de Matías, cómo él ha decidido, cómo yo voy a hacer, y después las cosas pueden salir, mejor o peor, pero las saldrán porque he tomado responsabilidad sobre ellas. Y una de las cosas muy a menudo que ocurre en nuestros pacientes y en nosotros también, es que nos sentimos víctimas, dejamos de ser agradecidos, dejamos de ver de nuestra parte. Y eso crea un conflicto en la terapia. Sobre todo cuando hablamos de terapia emocional, donde queremos que el paciente coja sus recursos y se empodere, que llegue a ser la mejor versión de sí mismo. Y para que eso ocurra, como digo, debemos de dejar de mirar hacia fuera y dejar de buscar el culpable en lo que me pasó o en lo que no me ocurrió. Así que, por lo tanto, esto es un tema siempre en enfoque meningio que intentamos que esté presente en cada curso. A partir de aquí comenzamos la andadura y vamos a hacer un pequeño resumen y un pequeño paseo por esta formación, porque voy a mostrar varias cosas que pertenecen a distintos cursos. Así tendremos una idea general. Por lo tanto, siempre como osteópatas que somos, no podemos saltarnos la historia. Primero por ese agradecimiento y segundo porque ahí están los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya nuestro trabajo. Así que en estos días anteriores habéis tenido la posibilidad de escuchar casi de primera mano personas que tanto conocen cómo fue Steele, qué nos propuso, qué nos aportó. Y eso ya lo conocemos. Hay una serie de leyes, de bases fundamentales, unas con un aspecto más fisiológico y otras con un aspecto más filosófico. Y eso es muy importante, porque a veces determinadas escuelas o determinadas líneas demasiado cartesianas quieren convertir la osteopatía a veces en algo demasiado racional. La osteopatía, decía él, era un arte y una ciencia, y la osteopatía tiene una parte donde tenemos que agarrarnos a conceptos que no son tan tangibles. Y los conceptos no tangibles, por ejemplo, son esos. La ley de la autocuración. Pensar y creer que el otro tiene la capacidad de curarse. Eso es una creencia y eso requiere fe.
Yo tengo que tener una confianza absoluta en el otro. Si no, no puedo hacer osteopatía, porque me voy a asustar, porque voy a querer calmar sus síntomas, porque no voy a poder entender una crisis curativa, etcétera, etcétera. Así que el trabajo de Steele nos empuja a tener una comprensión, una visión del cuerpo humano muy profunda, pero al mismo tiempo una creencia filosófica en que el otro puede, que el otro tiene más fármacos dentro de sí que cualquier farmacia y que lo que tenemos que conseguir es que eso se active. Y de eso vamos a hablar. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que se active el proceso de autocuración? ¿Por qué hay pacientes en unas determinadas circunstancias que no responden? ¿Y por qué otros con tan poco responden tan bien? Esa es una variable que todos los terapeutas convivimos con ella. A menudo no sé por qué esta técnica tan buena aquí no funciona. En otros casos no entiendo por qué algo tan sencillo y tan fácil que parece que hemos hecho con este paciente le ha funcionado tan bien. Bueno, pues ahí está el aspecto casi siempre de su médico interno y de su capacidad. Y de esto vamos a seguir hablando. Por lo tanto, tenemos que irnos a hablar de Sutherland, el padre de la osteopatía craneal, que sobre los pasos de la estructura gobierna la función y sobre los pasos de que algo que está articulado tiene que tener un sentido y una función, nos mostró todo ese mapa tan amplio de movimientos craneales, de disfunciones y de ese MRP, ese movimiento respiratorio primario ligado a la vida, inherente a nuestra persona, inherente a la vida, que está ahí antes de nacer y hasta después de la muerte. Este señor tuvo que seguir trabajando sobre esos principios filosóficos de entender a partir de la palpación y creer mucho en lo que él sentía. Si no fuera así, de otro modo no nos podría haber dado tanto como nos dio. Y a partir de aquí, fueron muchísimos los osteópatas en el mundo, como Magoon, como Viola Freeman, como John Apleger, como tantos y tantos en América, en Inglaterra y después al resto del mundo, que nos fueron nutriendo a los que estamos aquí ahora con esta idea. Esta idea fundamentada siempre en una parte fisiológica, en una parte anatómica, pero como digo, con un plus, con algo más que jamás podemos desligar de la osteopatía, porque si no, sería otra cosa. Serían técnicas manuales y estamos hablando de algo mucho, mucho más complejo. Bueno, pues yo tuve la suerte de ser discípulo, alumno del doctor John Edwin Apleger y también tuve la gran suerte de ser su pupilo y su alumno. Él fue mi profesor y mentor y me formó como profesor de terapia craneosacral y liberación somatoemocional. Pero lo más importante que me enseñó, de nuevo, no fue teoría, no fueron conceptos, fue una manera que yo no había visto hasta ese momento. Una manera de trabajar, una manera de acercarse al otro que no tenía nada que ver con el hecho de que fuera doctor o con el hecho de que fuera osteópata o de que hubiera escrito no sé cuántos libros. No, tenía que ver con algo mucho más sencillo y algo mucho más profundo. Y lo tenéis ahí escrito. Él cuando se presentaba ponía siempre Dr. John Edwin Apleger, HB. Y en algún momento siempre alguien preguntaba, ¿qué quiere decir Dr. John HB? Y él le decía, human being, ser humano. Sí, ya. Nada más que eso. Y como ser humano, me comporto a veces como padre, a veces me comporto como colaborador de cualquier cosa o me comporto como osteópata. Pero esa es una función, ese es un trabajo, esa es una actividad que ejercemos. Pero la ejercemos sobre la base de que somos un ser humano. Pero ser un ser humano realmente requiere también mucho trabajo. Igual que el que se lleva ser buenos profesionales de la osteopatía o de cualquier otra disciplina en este planeta, de cualquier tipo, para ser buenos en algo necesitamos dedicar mucho. Para ser un buen ser humano, me imagino que es exactamente un trabajo de una vida. Pero como os digo, aprendí mucho de la forma, de la manera. Por eso, esta conferencia la voy a empezar por aquí, por el cómo. Más que explicaros qué, para qué, por qué, vamos a explicar cómo. Y el cómo para mí es del modo en el que este hombre trabajaba, del modo en el que hemos oído cómo trabajaba Steele, del modo en el que hemos oído cómo, y algunos hemos visto cómo trabajaba Viola Freeman. Entonces voy a empezar por haceros una pregunta.
¿qué me hace un mejor profesional? Porque en definitiva todos estamos aquí por la misma. Todos queremos hacer esto un poco mejor. Todos queremos llegar un poco mejor al paciente con la última técnica o conocer aquello que nadie conoce y poder llegar un poco más allá. Bien. Para mí no es la información. Hoy en día, todos los que estamos aquí escuchando esta ponencia, tenemos más información que Steele. Porque él, a quien escuchó, fue a su padre, que era un pastor metodista, y lo que estudió en medicina. Lo demás lo tuvo que aprender, bueno, pues como sabemos, con ciertas tribus indígenas y por experimentación. Así que no todo lo estudió en los libros. Como sabemos, aprendió mucho de la experiencia y de experiencias muy negativas, que las vivió en la guerra de secesión o que las vivió con la pérdida de sus hijos. Todo esto fueron mensajes y aprendizajes que le dio la vida, que le dejó la vida. Y mi pregunta es, si tengo más información que Steele o más información que Sutherland, cualquier osteópata de los que estudia ahora tiene mucha más información. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué realmente hace que yo pueda llegar a hacer un buen trabajo o no? Os voy a decir lo que es para mí. Como hemos dicho antes, la osteopatía es una ciencia y es un arte. Y el arte en gran medida consiste en ir con tu paciente donde él necesita y no donde tú quieras. Esto es muy importante. A menudo tenemos una técnica muy valiosa o tenemos un reloj que nos marca el tiempo y queremos hacer algo con nuestro paciente, pero que quizá es algo que a mí me resulta cómodo, que es la terapia que a mí me gusta hacer, pero que no es realmente lo que él necesita. Así que ser coherente siempre es difícil, pero vale la pena confrontarnos. Así que yo siempre tengo que estar chequeándome y confrontándome a mí mismo ante el paciente. ¿Realmente qué necesita este paciente? ¿Necesita una manipulación? Puede que sí, pero puede que no. ¿Necesita una charla? ¿Necesita ir a un psicólogo? ¿Necesita resolver un problema o un asunto que incluso casi no es ni siquiera de terapia? Puede ser. Mi coherencia me debería ayudar a enfocarlo lo mejor posible para no despistarlo. Y el señor Albert Einstein, el gran investigador, tenía una frase muy bonita que decía que el hombre alcanza la madurez cuando ya no puede engañarse a sí mismo. Pues a mí me gusta decir esto mismo, pero para los osteópatas y para los terapeutas. Un terapeuta alcanza la madurez cuando ya no puede engañarse a sí mismo, cuando ya no puede venderle nada a nadie, cuando ya no es capaz de decirle a un paciente esto o aquello, porque es la última moda o porque es lo último que ha aprendido, sino que es capaz de hablar desde un lugar de mayor profundidad. Así que esto es un trabajo, y esto es un trabajo que lleva años. Nadie va a conseguir llegar a esa madurez en el primer año de trabajo o en el primer año de vida. Para eso, por suerte, tenemos este juego que se llama vida, que nos da tiempo. Pero realmente merece la pena esa coherencia, porque lo vas a agradecer tú como terapeuta y tu paciente también, porque le vas a ayudar a permitir ir donde él necesita, aunque no sea lo más cómodo para ti. Normalmente el paciente va a venir a nosotros porque tiene un dolor, tiene algo que le está fastidiando, no está feliz, algo le duele, algo le pesa, y es capaz de coger un teléfono y de llamarte y de gastarse el dinero y el tiempo para ir a verte. Eso quiere decir que está realmente tocado. Y nosotros, como hemos dicho, le podemos tratar con lo que nos resulta fácil y cómodo o con lo que él necesita. Le ayudamos a que se enfoque en lo que él debe resolver o en lo que yo quiero que resuelva. Estas son preguntas que yo tengo que hacerme, porque a menudo me veo haciendo lo mismo, o porque a menudo me veo aplicando una determinada técnica, porque, como digo, me resulta cómoda o en general me funciona. Pero cada paciente es un mundo y hay que mirarlo individualmente. Hay que chequearse y permanentemente mirarse desde fuera para no caer en ese error, que a veces también es parte de la rutina. De no darle lo que necesita, lo estás desenfocando de sí mismo, alejándole de la autocuración. Claro, la autocuración es un proceso que ocurre dentro, y ocurre dentro del propio paciente. Para que se desencadenen los mecanismos de autocuración, tiene que haber un clic. Ese clic a veces es una palabra. Ese clic a veces es aterrizar algo
y convertirlo en realidad y darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta hasta ahora o que no habías querido ver. Y ese clic también puede ser esa vértebra que está mal posicionada. ¿Por qué no? Por supuesto. Pero ahí, a partir de ahí, cuando el clic ha sido el correcto y en el plano correcto, comenzará ese proceso de autocuración. No podemos olvidar que él tiene los recursos, así que mi trabajo es empoderarlo, apoyarlo para que los vaya explorando. Claro que sí, que esto a veces al terapeuta no le gusta porque pierde un poco de protagonismo. Bienvenidos. Habrá un día en el que nos sentiremos, a lo mejor ya ni siquiera osteópatas, nos podremos llamar, como el doctor Apleyer hablaba, facilitadores de un proceso de sanación o de curación con el otro. Porque habremos conseguido que el otro haga lo que necesita. Y en algún momento lo que habremos hecho, como os digo, se saldrá incluso del ámbito estrictamente osteopático. Yo creo que ese será el día en el que habremos sido capaces de abrir, de elastificar nuestra capacidad mental y emocional de llegar al otro como él necesite. Así que llegamos a este lugar. Este es el punto donde todos los pacientes estamos. Este es el punto donde estáis todos vosotros escuchándome ahora a mí. Y este es el punto donde yo estoy también. Yo necesito confiar. En este momento yo tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en lo que os estoy contando. Vosotros tenéis que confiar en mí. Qué cosa tan extraña. Confiar en un tipo que ni siquiera conozco y que me está hablando desde no sé dónde. Bien. Este punto es fundamental en cualquier tipo de terapia, en cualquier tipo de acercamiento. Para establecer una buena relación entre dos personas necesitamos confiar. Es imposible desde la desconfianza poder llegar al otro o que el otro se abra a ti. ¿Y realmente qué quieres cuando estás con un paciente? Quieres que se abra. Para que se abra a ti y se abra a él y a su mundo de capacidades de autocuración, crear un camino que facilite la confianza. Aquí comienzan los cursos de enfoque meningio, porque hablamos mucho del radar del corazón. Vamos a entrar en eso. Para poder confiar, todos hacemos un test instintivo, previo, para testar al otro. Ese es el test que lleváis un rato haciendo desde que me habéis visto hablar. Este tipo, cómo se expresa, cómo viste, esta será su casa, será su despacho, qué libros tiene, cómo habla, parece inseguro, nervioso. Es lógico, es natural. Ese es ese radar del corazón del que a mí me gusta hablar. Es eso que como mamíferos nos hace estar cómodos o incómodos. Es aquello que me da pie a relacionarme o que me frena. Y ese radar del corazón lo tienen todos vuestros pacientes. Cada vez que salís a la sala de espera o cada vez que recibís a un paciente, el paciente te está chequeando a ti. Él te va a evaluar a ti antes que tú a él. Él te va a hacer un diagnóstico completo a ti antes que tú a él. Así que estemos atentos a eso porque el superterapeuta o el superosteópata, con todos los títulos que pueda tener detrás, no le interesa en absoluto a nuestro paciente. A nuestro paciente lo primero que le interesa es sentir si yo puedo establecer una relación de confianza y si yo puedo ponerme en manos de este terapeuta, de este osteópata, ¿puedo hacerlo? Y si lo puedo hacer, ¿hasta qué punto me puedo tumbar cómodo y abrirme? Va a depender de cómo yo le mire, de cómo yo le censure o de cómo yo le dirija. Y si yo le marco el camino, el territorio y le cierro a un callejón sin salida, posiblemente ese paciente me dará muy poco, se abrirá muy poco. Y de esto vamos a ir hablando. Porque esto es algo que tengo que facilitar yo. Así que voy a hablar muy ligeramente, porque es algo que hablamos en la parte emocional, de nuestra máscara, que a veces llevamos todos como superterapeutas, porque vemos tantos pacientes, tenemos tantos éxitos, tenemos alumnos, y claro, todo eso nos posiciona y el ego se alimenta de eso. Así que es muy fácil comerse el cuento y creer que yo soy alguna cosa especial, algún tipo de ser que flota y que cuando sus pacientes le ven casi al Mesías. Así que tengo que tener cuidado con eso.
Y lo que pongo aquí es que si mi terapeuta osteópata no se pone sobre sus pies y no me muestra que también es un ser humano, nunca llegaré a confiar y abrirme en profundidad. Esto es fundamental. Y os lo dice uno que ha tenido un radar del corazón así de grueso y que iba con mucho miedo por todas partes. Porque yo fui un niño que nací tras un parto de 24 horas, de 34 horas, a punto de morir, mi madre y yo, con forces y ventosas y con muchos problemas en la niñez, muy enfermizo, con bronquitis asmáticas, etcétera, etcétera. Así que este niño era hipersensible, hiperreactivo y, sobre todo, con mucho celo en cuanto a con quién se relacionaba y cómo, porque tenía miedo. Tenía miedo a los médicos, tenía miedo a quien me pudiera hacer algo malo, porque yo ya lo había pasado bastante mal. Así que este punto para mí es clave, y es clave porque hoy las máscaras se han convertido ya casi en la normalidad. Todos hacemos selfies con nuestras mejores caras, con esas sonrisas, con esos labios gorditos, en ese paisaje perfecto, y lo hemos normalizado ya en nuestras vidas. La máscara la llevamos tan incorporada que es lo que vendemos. Rara vez nos encontramos con el que hay detrás de la máscara, porque ni siquiera nos lo permite la sociedad. Hoy hay que ser, por ejemplo, políticamente correcto. ¿Qué quiere decir políticamente correcto? Quiere decir, no me digas lo que piensas y no me digas cómo eres y no te expreses como a ti te gustaría. Hazlo como se supone que tienes que hacerlo, pero no como seas tú de verdad. Y eso realmente es lo que vemos con buenos ojos hoy, que alguien sea políticamente correcto. Bien, esa es la actual manera de mostrarnos y está contribuyendo a que dejemos de confiar a veces en los demás porque no sé quién eres. Nos pasa con los políticos, nos pasa con todo. Hay un cierto recelo porque todo es venta, todo es escaparate. De esto vamos a seguir hablando, vamos a profundizar. Porque interiormente, en definitiva, al final, todos necesitamos creer y confiar. En nuestros políticos, en nuestras autoridades, en nuestros padres, necesitamos confiar. Y volvemos a darles el voto. Y volvemos una y otra vez a hacerlo. Porque necesito creer en que hay un ser humano ahí que de verdad va a operar desde el corazón, que de verdad me va a entender, que de verdad me va a escuchar. Cuando eso no se da, es cuando nos viene el desencanto. Ese desencanto que hoy en día está tan en la sociedad. Solamente tenemos que poner la televisión o coger un diario para ver ese desencanto que todos tenemos en algún sentido. Porque parece que estamos viviendo en un mundo virtual, no solo como ahora en esta videoconferencia, sino en la calle también. Bueno, pues voy a traeros mi cómo, ¿vale? Aquí no vengo con ninguna verdad absoluta sobre nada, pero os voy a decir lo que a mí me funciona. ¿Cómo conseguimos esa confianza y cómo podemos romper esa barrera? Bueno, mi pregunta es, ¿qué les hacía diferentes? ¿Por qué el doctor Appler encontraba esos resultados tan grandes y tan rápidos con sus pacientes? ¿Por qué nos hablan de que Steele era capaz de tocar a un paciente, de verlo en la distancia, de conectarse con él y de empezar una sesión a un nivel muy profundo, de una manera casi mágica? ¿Qué pasaba? ¿Qué denominador común había en todos ellos? Bueno, a mí los grandes a los que he podido conocer, me han enseñado en general algo, y es que han sido capaces de dar. Hay una frase de Wolfgang Amadeus Mozart, el gran músico, el gran autor de música, que decía, compositor, que decía, ni una brillante mente, ni una genialidad absoluta, al genio solo lo hace una cosa, amor. Amor es el alma del genio. La capacidad de dar, la capacidad de estar, la capacidad de exponerte y la capacidad de decir al otro, estoy contigo de manera incondicional. Eso es lo que para mí hace diferentes a esos de los que no somos capaces de llegar tan profundo. Y entonces os quiero mostrar esta imagen, porque para mí esta imagen es muy valiosa y la pongo siempre en mis cursos. Aquí tenemos
a mi gran profesor y amigo, el doctor Appleyer, y su hijo, John Matthew. Y ahí estoy yo en la camilla tumbada. Ese día, esa sesión, me la dio un año más o menos antes de morir. Fue una de las sesiones que más me han marcado en mi vida y que jamás olvidaré. Él estuvo testándome, chequeándome. Y cuando él decidió que yo tenía un quiste energético o una tensión, vamos a llamarle como queramos, a nivel de mi corazón, él colocó ahí su mano. Y cuando contactó conmigo, el mundo se paró para él. Él me dijo con su mano, estoy contigo al 100%, estoy contigo incondicionalmente. Fijaros que él quiere coger una silla, que no llega, que está lejos, y le pide a su hijo, por favor, que le acerque la silla, porque él no me va a soltar. Él no va a quitar la mano de encima. Él no está haciendo técnicas. Él está relacionándose con un ser humano, siendo consciente de que si yo, por ejemplo, ahí lo que he tenido es un dolor en mi corazón, que me ha llegado al alma, porque he podido sentir un abandono, él no me lo va a poder volver a hacer. Él está ahí ahora para enseñarme que las cosas pueden ser de otro modo. Y me va a dar esa oportunidad de que yo perciba que las cosas pueden ser de otro modo y que alguien tan importante como él me está haciendo sentir que yo soy lo más importante en este momento. Es fundamental. En cualquier cosa, yo diría, que vayamos a hacer en nuestra vida. Pero en la osteopatía, en la terapia cronosacral, en el enfoque meningio, en la manipulación visceral, cuando estés con tu paciente, estate presente. Como decía el doctor Appleyer, be present. Estate presente. No estés con la mente en otro sitio. Tienes que mostrar al paciente con tus manos y con tu energía, con tu pensamiento, que tú estás ahí con él de modo incondicional. Para mí eso era lo que marcaba la diferencia. Ahí está la física cuántica actuando. Ahí está ocurriendo ya que este chico que estaba tumbado en la camilla ya empezaba a reaccionar. Ya sentía yo en mí que estaban pasando cosas distintas. No sabía qué nombre ponerle, pero el hecho de que me estuvieran tratando con ese respeto y con esa actitud, y alguien, como digo, tan importante, era algo que se salía de lo esperado. Nunca olvidaré esto, como os he dicho, y quiero que esté siempre presente, desde el agradecimiento y desde no olvidar el cómo. El cómo, para mí, parte de cómo hacemos las cosas y qué estamos poniendo en ello. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el ser humano? Hemos dicho que necesitamos creer en nuestros políticos, nuestras autoridades y a veces con un desencanto. Y yo necesito saber quién hay ahí detrás. Bien, pues esta es la misma información, como os he dicho, que busca vuestro paciente. Él quiere saber delante de quién está. Así que voy a pedir que me miréis, porque yo a vosotros no os puedo ver. Yo estoy viendo solamente mi PowerPoint. Os voy a pedir que me miréis a los ojos, que estoy aquí, para que veáis quién es José Luis. ¿Qué podéis ver ahí? Ahí podéis ver muchas cosas, porque es todo lo que hay dentro de mí, en mi alma, y que mi vida transmite a través de mi mirada, que es peso a veces, que a veces es dolor, que a veces es resentimiento, que a veces es amargura, que a veces es fe, que es confianza, que es fuerza, pero que todo está entremezclado y que sufrimos. Y que este que tenéis aquí delante ha sufrido mucho. Soy un sufridor profesional. ¿Por qué? Os dije que era hipersensible. Quizá mi parto me marcó, quizá me marcó mi niñez, quizá me marcaron eventos particulares en mi vida, separaciones, dolor. Eso está ahí, está presente. Y yo quiero que lo veáis. Porque este es el José Luis que yo quiero mostraros. A mí el otro no me interesa demasiado. El otro que puede tener estos títulos o que es profesor de no sé qué, de no sé cuánto, o que ha estudiado medicina. Ese, en definitiva, lo tengo que olvidar todos los días. Lo tengo que olvidar porque cuando voy a enfrentarme a un paciente, tengo que mostrarle mi ser humano. El otro tiene que saber que está en casa y el otro tiene que saber que yo no voy a forzar nada, porque yo tengo exactamente el mismo dolor que él pueda tener, de otro modo. La única diferencia quizás es que yo me lo he trabajado y que yo sé cómo te puedo ayudar a lo mejor a que tú hagas lo mismo. Pero en definitiva, tú tienes que decidirlo. Así que yo voy a estar ahí para ti, pero como te digo, sin cortinas, sin esa máscara. Porque esa máscara en nuestro trabajo es una limitación. Es una limitación
directamente proporcional a los resultados que vais a conseguir con vuestro paciente. Podréis tener éxito en una determinada técnica manual, podréis tener éxito en cualquier momento, a lo mejor sin estar atentos a esto que os estoy diciendo. Pero si lo que queremos es que tengamos un trabajo donde el éxito esté mantenido, donde el otro gane, tenemos que poder permitirle que el otro me vea donde yo estoy, que es en el mismo lugar. Así que, de este mismo modo que he querido acercarme a vosotros, yo no os veo en este momento, no sé dónde estáis, algunos estáis en vuestra habitación, algunos estáis en vuestra consulta o en un lugar íntimo. Os voy a pedir que hagáis esto, un trabajo. Os voy a pedir durante un minuto que cerremos los ojos y os voy a preguntar con la mano en el corazón, que nos pongamos un segundo la mano en el corazón y nos preguntemos qué me duele. ¿Qué me está doliendo? Y cuando os digo qué me duele, puede que penséis que no os duele nada. Pero yo tengo que daros una mala noticia, sí os duele algo. A todos nos duele algo. Si no es físicamente, es en otro nivel. A lo mejor me duele mi padre. A lo mejor me duele que no me despedí de él. O a lo mejor me duele que todavía no he sido capaz de abrazar a ese hombre como era. Que todavía lo estoy juzgando. Que estoy ahí metido en ideologías juzgando a los hombres o a las mujeres porque todavía no he sido capaz de resolver mi problema. A lo mejor me duele mi madre. A lo mejor me duele esa hermana, ese hermano, que hace tiempo que no veo. Como he dicho, esa madre que me trata bien, pero que yo le trato con la punta del pie y no sé por qué. A lo mejor me duele esa relación que tenía con un amigo o con un jefe, de donde me fui de mala manera, o aquella relación con aquella pareja, o me duele mi hijo. Son muchas las cosas que nos duelen y eso se somatiza. Eso termina por afectar a otras partes. Entonces, posiblemente os ha pasado por la cabeza alguien o algo que os duele. A menudo pasa de manera fugaz, porque no queremos enfrentarnos a ello, porque duele y va a doler más tener que enfrentarme a ello para poderlo resolver. Pero si no lo enfrento, si no lo confronto, si no afronto ese problema, voy a estar siempre dando vueltas en círculo alrededor de mí mismo. Y así estamos tantos y tantos seres humanos, terapeutas y pacientes, que no hacen más que dar vueltas alrededor de sí mismo, como el perro que busca su rabo, porque no es capaz de mirar en su interior. Como os digo, requiere valentía, requiere un esfuerzo, pero es fundamental. Ahí tenemos que apoyarnos para poder después apoyar al otro. Tengo que ser capaz de enfrentarme a eso y darme cuenta que señalando de nuevo hacia afuera a los hombres, a las mujeres, a los políticos o a no sé quién, no voy a resolver el problema de fondo. El problema de base lo voy a resolver hablando conmigo. Y siendo capaz de encarar el problema abrazando lo que fue. Abrazando mi pasado, fuera cual fuere. Por más que me doliera, no existe otro camino que yo sepa. A partir de ahí hay un renacimiento. A partir de ahí puedo tener seguridad en que soy capaz. Y a partir de ahí puedo volar y puedo mirar hacia adelante. Os propongo que no echemos esto en saco roto y que lo vayamos observando a partir de ahora. Y eso nos va a permitir entrar ahora en una parte mucho más estructural. Esto he querido hacerlo como preámbulo para que vayamos a nuestra verdadera historia. ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué me duele a mí en mi vida? A veces me duele el alma, a veces no quiero salir a la calle, a veces no quiero expresarme, hablar, relacionarme y todo eso porque hay algo ahí en mi corazón, en cualquier otra área, que está llamando la atención. A veces años. Así que todo lo que no sea tener eso en cuenta, creo que va a ser siempre una terapia coja. Así que volviendo a nuestra historia y a nuestros traumas, llegamos al título de esta ponencia. La he querido llamar un largo viaje, porque el viaje de la transición de la vida intrauterina hasta este momento fue largo. Seguramente se nos olvidó, pero pasaron muchas cosas. Y es algo que a menudo echamos en saco roto. Nos cuesta pensar que lo que ocurrió hace tantos años, o antes de nacer o durante el parto, pueda haberme afectado hasta el día de hoy.
Bueno, os voy a explicar mi punto de vista y por qué el enfoque meningio nos viene a hablar en esa dirección. Hablamos en osteopatía de entradas traumáticas. Hablamos de que las entradas o de los traumas pueden ser emocionales, físicos, químicos o de cualquier índole. Para mí comienzan aquí. Para mí comienzan cuando estamos en nuestra vida intrauterina, pero desde un punto de vista mecánico, para mí comienzan cuando pasamos de ser ese embrión que está en un estado de flotabilidad dentro del útero, abrazado por unas contracciones de Braxton Hicks que van paulatinamente sucediéndose y marcando una impronta de vida, llega un momento en que ese bebé se hace grande. Ese bebé cuando se hace grande tiene que apoyarse. Y eso lo hace cuando tiene 6 o 7 meses de edad, más o menos, y es cuando el médico nos dice, el bebé se ha encajado. El bebé se ha encajado no quiere decir que esté ya metido en el canal pélvico, quiere decir que está apoyado como ese bebé que estáis viendo en la diapositiva. Y cuando está en esa posición, está sometido a fuerzas gravitatorias, al peso de su madre, a los avatares que pueda haber, por ejemplo, por conducir o por ir en un vehículo, y todo eso va a estar repercutiendo sobre su bóveda craneal. A medida que avance el estado gestacional, será mayor la presión. Y la presión que vamos a tener especialmente sobre nuestra bóveda craneal será... Este es el primer trauma mecánico de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos el único mamífero, el único en el planeta Tierra que está en estas condiciones en su estado gestacional y en su parto. Nadie comparte con nosotros este estado y nosotros precisamente tenemos la particularidad de ser el ser vivo o el mamífero que más condicionado física y emocionalmente está. Necesitamos centros de salud, médicos, fisioterapeutas y de todo tipo de apoyos. Y cuando salimos al campo y vemos cómo se mueven los animales salvajes, nos sorprende ver muchas veces que su condición, sin tanto apoyo, es mucho más cómoda, es más fácil. Mi pregunta empieza a ser esta. ¿No será que el hecho de tener este particular modo de estar pueda tener consecuencias? Y eso es algo que me fui encontrando con mis pacientes. Me iban mostrando que el origen de la lesión muchas veces no era un origen de una entrada tensional de nuestra vida, de un golpe, de un esguince, de una fractura. No, eran cosas que estaban ocurriendo antes del nacimiento o durante el parto. Así que buscando los orígenes de la disfunción, pensé, ¿en qué momento de nuestra vida ha podido suceder algún tipo de trauma, en la mayoría de nosotros, que nos pueda afectar la salud de manera general y de un modo a veces irremediable y de por vida? Porque como digo, ¿por qué éramos ese mamífero más tullido que el resto? ¿Por qué yo tengo que salir al campo y encontrarme a las cabras en el monte o a los delfines en el mar? Y me cuesta mucho encontrarme a un perro con una escoliosis, por ejemplo, en la columna. Claro que los hay, pero son rarísimas excepciones. En cambio, en nuestro caso, el ser humano está muy, como digo, supeditado a trastornos que llevamos toda una vida y que hemos normalizado, que creemos que es parte del ser humano y que esto es así y nada más. Pero mi pregunta era, ¿no será que ha ocurrido algo, a diferencia del resto de los mamíferos, que nos ha marcado irremediablemente? Así que en ese largo viaje, como digo, hay una fase intrauterina que es del sexto, séptimo, octavo, noveno mes, hasta que se empieza a producir la labor de parto, en el que estamos apoyados sobre un anillo pélvico. Un anillo pélvico que es firme, que es rígido, que tiene un pequeño colchón muscular, pero que no es mucho más que eso. Y ahí es donde vamos a tener la cabeza apoyada durante varios meses. Eso tiene que tener unas consecuencias, como digo, porque no hay ningún mamífero que comparta este lugar, este estado. Y es por tanto que quizá eso es lo que hace que seamos uno de los pocos mamíferos que nace vulnerable e inmaduro. Tenemos que nacer con 7, 8, 9 meses de edad, cuando totalmente somos inmaduros y ningún mamífero nace en ese estado de inmadurez tan grande como el nuestro. Ellos, cuando vemos a un caballo, a un potro, vemos que nacen y casi inmediatamente se ponen a caminar. Nosotros, si naciéramos en esa edad, tendríamos que nacer con 20 o 24 meses.
si naciéramos en ese estado de madurez. Y eso sería imposible, no sería un parto que pudiera darse. Y es por tanto que tenemos que nacer de un modo inmaduro, porque la pelvis femenina, la pelvis del homínido, no puede permitir un parto más grande. Así que, de nuevo, puede ser que el único mamífero que nace en un estado tan inmaduro y vulnerable tenga consecuencias negativas asociadas para el resto de nuestra vida. Bien, pues vamos a hablar de eso. Aquí tenemos la posición gestacional en todos los cuadrúpedos. Vemos que están en una hamaca. Cualquier animal cuadrúpedo pasa su tiempo de gestación en un lugar cómodo, en una posición como estamos viendo, y cuando llega el momento del parto, el parto es muy fácil porque los esfínteres, por ejemplo, de estas perras, van a estar dilatados porque ellas no tienen por qué tener tono. Porque aunque no tengan tono, no se les va a caer el bebé. En cambio, una madre sí tiene que tener tono. Tiene que tener un tono determinado durante 9 meses, porque si no, el bebé y la gravedad harían que el parto fuera más rápido de la cuenta. Eso sería lógicamente negativo. Y entonces hay que tener una hipertonicidad pélvica mayor que el resto de nuestros congéneres mamíferos. Bien, tan solo, esto me llevó un tiempo de búsqueda, encontramos a un mamífero en nuestras mismas situaciones que son los marsupiales, los canguros. Resulta que el canguro está en una posición de bipedestación y además salta permanentemente, con lo cual el tono del suelo pélvico de la canguro es mucho más fuerte que el nuestro. Eso entonces hará que el bebé debiera nacer de una manera inmadura, ¿verdad? Porque no va a poder nacer a término, puesto que la canguro no va a poder dilatar tanto. Pues en efecto, así es. El bebé del canguro nace cuando tiene un tamaño de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Del tamaño de un guisante o una avellana. Y en ese momento es el parto vaginal. Es súper prematuro. Muy prematuro, y en ese momento él va a subir a la bolsa marsupial y ahí tendrá el resto de la gestación, donde estará libre de apoyos firmes y de cargas. Esto es un mecanismo que se ha dado durante 130 millones de años. Es un mecanismo que se ha ido desarrollando por adaptación a esa bipedestación y que ha llevado mucho tiempo. Pero en nuestro caso, no llevamos tantos años en el planeta Tierra y eso hace que estemos quizá en un proceso evolutivo donde el parto cada vez es más complejo. La pelvis materna cada vez es más estrecha, más diseñada para la marcha. El suelo pélvico es más tónico, hay más sedestación, más sedentarismo y esto está dificultando los partos porque además el tamaño de nuestro diámetro craneal y especialmente de nuestro lóbulo frontal también ha aumentado mucho. Así que imaginemos la diferencia entre estar todo un proceso de gestación aquí o aquí. Imaginaros si yo pudiera elegir, ¿qué escogería? La primera opción, la segunda opción. Estar boca abajo, apoyado sobre mi cabeza y tener que nacer franqueando el estrecho pélvico, por cierto muy estrecho, con mi propia cabeza o hacerlo del otro modo. Bien, pues esta es la condición humana y por aquí tenemos que pasar. Si observamos los efectos gravitacionales, yo utilizo mucho el modelo del muelle. Es un modelo que me ayuda a entender y a que mis alumnos entiendan las tensiones, las torsiones, las escoliosis y cómo somos un mecanismo compresivo y descompresivo que se facilita gracias a las contracciones de Braxton-Hicks durante toda la gestación. Pero además también por los motivos traumáticos, porque si mamá decide correr o mamá va en un coche recibiendo impactos, esos impactos van a subir directamente. Aquí tenemos una muestra de ello. Aquí está Fernando para mostrarnos realmente qué ocurre cuando hay un movimiento durante un viaje, por ejemplo, en el coche. Aquí tenemos un peso de 63 kilos y ahora vamos a ver lo que ocurriría, por ejemplo, dando un paseo en coche. El peso lógicamente va a aumentar. Entonces ahora le vamos a pedir que se mueva como si... Ahora sería un paseo en coche con poca vibración y ahora vamos a imaginar que la vibración sube más porque estamos en un todoterreno en el campo.
hasta... Así que vemos que sube en algunos momentos hasta los 80 kilos. Y ahora vamos a ver lo que ocurriría en un salto. En un salto, la fuerza... Hemos visto que sube hasta 140. De nuevo. Subiría hasta 140 de nuevo. Y subiría hasta 140 kilos porque esa báscula no da más. Normalmente se triplica la fuerza, lo que quiere decir que un impacto que parece que no puede haber sido grave, en muchos momentos hemos visto que ha conllevado un aborto. Aquella madre que se cayó por las escaleras, que se dio una fuerte caída de nalgas. Esto es algo que hemos visto muy a menudo cuando una caída en un estado normal parece que no pueda ser tan grave. Así que, como digo, tendremos que esperar 9 meses para encontrar una postura más cómoda y más parecida a la que tienen durante toda la gestación el resto de mamíferos. Entonces, esto me llevó a desarrollar un modelo, el modelo del árbol. Os lo muestro rápidamente. Cultivos hidropónicos actuales son aquellos cultivos en líquido que nos dan este tipo, por ejemplo, de fruta totalmente homogénea y redonda. Y los cultivos en tierra son aquellos cultivos que nos dan formas irregulares, porque lógicamente crecen alrededor de tensiones que la propia tierra o las propias piedras que hay alrededor van a estar creando. Así que la diferencia entre un cultivo hidropónico y un cultivo en tierra es bien evidente en la forma. Bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Es una pregunta. ¿Nosotros somos cultivos hidropónicos o en tierra? Si lo pensamos, podremos pensar las dos cosas. Durante toda la fase intrauterina, antes de apoyarnos sobre la pelvis materna, somos un cultivo hidropónico, un cultivo en el cual no hay demasiadas presiones directas en ningún punto en particular, sino que son presiones generales envueltas en líquido. Pero cuando llegamos a la fase de encaje, que es cuando hemos dicho que el bebé se ve obligado a apoyarse sobre la pelvis firme, pelvis materna, pasamos a ser un cultivo en tierra. ¿Y cuál va a ser la diferencia, la particularidad? Pues hemos visto las irregularidades o las tensiones, en este caso, que podremos imaginar que ocurrirán en la bóveda craneal, que ha estado apoyada sobre una pelvis, que a lo mejor ha sido una pelvis asimétrica o una pelvis con una particularidad, con algún tipo de erosión o con algún tipo de osteofito, o simplemente hemos tenido que apoyarnos en una postura incómoda sobre esa pelvis porque teníamos una placenta o un hermano al lado. Imaginemos todas las posibilidades que nos puede dar el hecho de estar apoyados sobre una pelvis rígida y firme y a veces con más componentes añadidos que me lo hagan incómodo. Eso creará tensión sobre algún tipo de lugar y esa tensión va a promover que mis tejidos elastocolagenosos, mis tejidos faciales y aponeuróticos respondan. Y van a responder generalmente retrayéndose para protegerse. Así que lo que vamos a encontrar a menudo con ese modelo del árbol que ahí os dibujé es que esas tensiones que han estado en un punto particular de la cabeza se van a transmitir luego al resto del sistema. Subirán al brazo, subirán a la pierna o se torsionarán alrededor del tubo dural para llegar a un lugar diametralmente opuesto. Y ese será el bebé que nacerá y que nos encontraremos en una posición de bipedestación unos años más tarde. Esos somos nosotros. Muchas veces esa tensión de ese niño que camina mal o de ese paciente que tiene una afección que está apareciendo ahora, con 30 o con 40 años de edad, puede ser una adaptación facial, aponeurótica, meningea, que ya no puede adaptarse más y que empieza a provocar dolor ahora. Pero a menudo es algo que se ha podido producir en el proceso gestacional. Y ahora estoy hablando solamente del proceso intrauterino del apoyo. Todavía no estamos hablando del parto. Vamos a seguir profundizando. Hoy, en la actualidad, tenemos esto. Y lo vemos como una heroicidad. Nos lo muestran en los noticiarios, mujeres embarazadas que corren, que hacen puenting o que hacen surf. Con los consiguientes impactos, golpes, etc. Cuando esto jamás ha ocurrido. Pero estamos en esta sociedad donde tenemos que ser iguales. Tenemos que ser unisex, aunque sea el precio que sea. Aunque ese precio lo tenga que pagar mi propio hijo. A veces la ignorancia es atrevida y nos atrevemos a tratar
a nuestros fetos o a nuestros bebés fetos antes de que nazcan, de un modo que no se nos hubiera ocurrido hacer hace 100 años. Pero ¿sabéis por qué? Como me decía un ginecólogo panameño, Tito Dutari, un médico, me decía, en Panamá estuve trabajando un montón de años y jamás practiqué una cesárea. ¿Sabes por qué? Porque trabajábamos en una aldea donde no había hospitales y teníamos que buscarnos la vida, como decimos popularmente, para que esa mujer pudiera tener un parto natural. Pero también la protegíamos mucho durante la gestación. Había cosas que no se debían hacer porque, por prueba, error y por vox populi, sabíamos, de padres a hijos, de generación a generación, que una mujer que tenía una actividad excesiva o un estrés excesivo iba a tener un exceso de tono pélvico y iba a tener un parto complejo y posiblemente pudiera acabar muerta. Hoy en día podemos saltarnos eso porque existe la cesárea, pero aunque hagamos una cesárea, no quiere decir que ese bebé que estáis viendo ahí no haya sufrido con los impactos. Así que todo esto a veces no se ve en el momento del nacimiento, pero a lo mejor lo veremos 10 años después o 20 años después, que es cuando nuestro paciente viene a la consulta. Todos tenemos una deformación natural, entre comillas, tras el parto, que 24 horas después desaparece. Esa deformación natural, que ya la hemos normalizado, es, desde el punto de vista médico, algo que ocurre porque el cráneo ha tenido que adaptarse al pasaje pélvico, al canal pélvico. Pero, ¿quién me dice a mí que el hecho de que la forma haya cambiado 24 horas después quiere decir que ya no queda tensión en ese sistema? Ese sistema que hay debajo de ese cráneo es un sistema meningio. Ha estado comprimido durante varias horas a veces. Esa tensión, en algunos lugares, ha sido muy firme y dolorosa. Y eso hará que ese tejido responda, como hemos dicho antes, contrayéndose. Esa contracción de todo el tejido elastocolagenoso se va a retraer en un determinado lugar y posiblemente sea lo que más tarde, y como digo, años después, es cuando a veces aparece el síntoma, pueda ser fruto de un determinado parto. Así que la diferencia entre lo que consideramos fisiológico y lo que consideramos en medicina patológico es una cuestión de grados. ¿Realmente cuál es la diferencia entre que mi hijo tenga una patología o no la tenga? Pues simplemente que la deformación sea mucho mayor o no, que desaparezca en las próximas horas o no. Pero generalmente, si los test de Agar y los test generales del bebé son positivos, son buenos, no se va a advertir ninguna alteración, ningún trauma y se va a considerar normal. Bien, pues esto es algo muy importante. Como osteópatas debemos de dejar de normalizar que el hecho de que seamos un mamífero, por cierto, el único que nace de este modo, normalicemos que un parto natural es un parto que no va a dejar ningún tipo de secuela. Somos el único mamífero que tiene que encabalgar y tiene que subluxar sus huesos craneales para pasar por el canal del parto. Os voy a mostrar lo que tienen unos parietales para que podamos nacer. Cuando tenemos que pasar por el canal pélvico, los parietales hacen un sinclitismo y luego tienen que hacer un asinclitismo. Ese movimiento es un movimiento de subluxación ósea del propio cráneo. Nuestro cráneo se luxa en el parto. Esto es algo que consideramos normal, pero eso tiene consecuencias. Las consecuencias principales a veces se perciben, a veces no, pero para eso está la habilitación del terapeuta, que vamos a aprender a liberar esos tirones primarios, como yo denominé, o esos asinclitismos o esas secuelas del parto. Vamos a ver, curiosamente, si os fijáis, esto es del Atlas Gray, de anatomía de Gray. Si veis el cráneo, la cabeza que está pintada totalmente redonda. Y si veis el escáner, la resonancia magnética, estáis viendo que hay un abombamiento arriba. Ese abombamiento que estamos viendo es lo que yo denomino tirón primario. Y que otros antes que yo ya habían advertido, como Leonardo da Vinci. Ya hablaremos de esto y lo veréis en el curso. Bueno, pues se abrió una línea de investigación con esto en la Facultad de Medicina de Granada, donde estudié medicina, y hemos empezado a abrir una línea de investigación. Ya son algunos médicos que hablan de que no es recomendable, como podéis leer aquí, qué pasará si una mamá ignorara el consejo de no correr al final del embarazo.
Con cada zancada, la cabeza del bebé impactaría en el anillo óseo pélvico de la gestante, ya que el feto está encajado en una estructura rígida y no disfruta de la hamaca natural que conforma el abdomen de los animales a 4 patas y que le acuna durante todo el periodo de gestación. Algunos profesores míos, a los cuales mostré en la línea de investigación que se abrió todo mi trabajo, ya lo están mostrando en sus artículos, por ejemplo, en El País. Así que desde aquí os quiero también abrir esa puerta. Si alguno de vosotros trabaja en investigación en alguna universidad, en alguna facultad, donde quiera que podamos empezar a hablar de esto, esto va a ser importante porque estamos saltándonos una señal anatómica que existe, que en los atlas de anatomía todavía no es tenida en cuenta y no se dibuja, pero que en todos nosotros existe. Así que ese tirón primario es el nombre, como os digo, con el que nombré esa tensión. Bien, voy un poco rápido, son las 6:15, tenemos todavía creo que tiempo, ya Matías nos avisará. Este tirón primario, ¿en qué consiste? Bueno, pues estamos viendo un efecto vacuo, imaginándonos la cabeza apoyada, como por ejemplo aquí, en un lavabo, y un anillo tensional, que es el anillo que va a conformar el anillo pélvico. En ese anillo pélvico vamos a estar apoyados durante semanas o meses. Y sobre todo en la última fase, que es la fase del encaje, en ese área se va a producir una tensión muy particular. Eso es lo que se llama el anillo tensional. Ese anillo tensional y ese tirón primario es eso que habéis visto en este dibujo también. Leonardo da Vinci, como adelante, también siempre lo dibuja en sus modelos anatómicos. Fijaros que hace 500 años Leonardo da Vinci ya nos habló de esto. Pues no se ha tenido en cuenta todavía y en eso, como os digo, estamos. Bien, pues vamos a seguir avanzando y con este concepto del tirón primario y con este concepto de ese anillo tensional que se gesta alrededor de ese apoyo, tenemos un modelo y un efecto vacuo, y esto, como os digo, antes del parto. Esto por el motivo de estar encajados y apoyados boca abajo sobre una pelvis firme. Hoy ya sabemos que la vida intrauterina no es un lugar de gozo siempre. Los niños ríen y lloran desde el 4.º mes. Eso ya lo sabemos en las ecografías en 4D, 5D. Pero a veces tienen vueltas de cordón, a veces están en posiciones muy incómodas y donde no hay ningún tipo de espacio ya. Ahí a veces se pasan semanas o meses en circunstancias muy complejas, donde a veces aparece la pérdida de bienestar fetal o sufrimiento fetal e incluso la muerte. Los que no llegamos ahí, que hemos nacido, hemos tenido que pasar por un largo viaje. Es lo que nos queda hasta que salgamos afuera. Escuchando. ¿Sí? ¿Sí? Estuvimos trabajando y viendo esos tirones primarios que cuando son muy evidentes se llaman caput succedaneum en medicina, y trabajando muchos pacientes en ese estado, con ese tipo de caput succedaneum tan exagerado. Pero podemos concluir en que casi todos tenemos algún tipo de tensión ahí que afecta a todo nuestro tejido aponeurótico y facial. Por eso que en enfoque meningio es tan importante empezar por el primer trauma y por los consiguientes que nos van a ir sucediendo durante todas las fases del parto, porque incluso a veces están aislados. Son zonas muy rígidas y reservadas sobre sí mismas porque han aprendido a aguantar, a resistir, y son lugares que no nos dan una cierta atracción facial, etcétera, y que deberemos aprender a tratarlo de un modo muy particular. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho durante varios años con más de 1000 pacientes. Antes y después de la primera visita hicimos un estudio podográfico para ver cuáles eran las cargas del paciente y después de tratar volvíamos a hacer el estudio podográfico. Esa fue mi primera investigación y pudimos comprobar que en la mayoría de los pacientes los cambios en el apoyo cambiaban dramáticamente después de 1 hora de sesión de haber liberado ese tirón primario. Esto fue lo que me reforzó para poderos traer este trabajo a vosotros, para poder venderos un curso sin venderos una técnica que ya vosotros probaréis a ver si os funciona o no. En enfoque meningio, en primer curso, segundo, tercero y cuarto, vamos a hacer estudios podográficos, estudios bucográficos
y estudios de encefalograma funcional para que veáis sobre vosotros mismos los cambios después de aplicar una determinada técnica. Esto es algo muy importante en enfoque meningio, porque queremos mostrar y también queremos demostrar que funciona. Bien, pues durante toda esta investigación estuve mucho tiempo observando precisamente la anatomía al revés. Observar la anatomía al revés me dio un aprendizaje muy importante. Ver el sistema meningio al revés, que es como estamos en el proceso gestacional, me ayudó a entender las bombas de rebombeo del líquido cefalorraquídeo, cómo se comporta el tentorio cerebeloso, cómo se drena la sangre venosa y cómo lo hace de modo muy particular gracias a estar boca abajo. Intentar entender la anatomía y la fisiología del bebé en esa posición me ayudó, como digo, mucho en esta investigación. Y ese tirón primario del que hemos hablado, ese modelo del árbol del que hemos estado hablando, al final se transmitirá por una unidad funcional que es la capa aponeurótica externa, la gálea aponeurótica, pero más allá de eso llegará a un nivel óseo y a un nivel meningio. Por lo tanto, iremos profundizando, iremos entendiendo las líneas de tensión que eso va a producir y aprenderemos a tratar las compresiones que ha habido en nuestra cabeza con la bóveda superior y la bóveda inferior. Aquí estamos trabajando con el doctor Appler esa bóveda superior y esa bóveda inferior, observando qué tensiones quedan todavía en acercamiento y en torsión de algún tipo, y lo haremos con técnicas confrontativas, que se llaman así, que las nombré de ese modo. Son técnicas funcionales, técnicas confrontativas de estabilización, positivas o negativas. Algo que os quiero mostrar antes de terminar esta ponencia es algo que para mí también fue muy importante. Dediqué muchos años al trabajo con la ATM. Estudié en la Universidad de San Francisco en un departamento que había de ATM en el año 96. Estudié con Richard Pertes, con Charles McNeil y con Mariano Rocabado, entre otros. Y después de formarme como especialista en ATM, me di cuenta que no podríamos hacer nunca un trabajo completo de la ATM si no éramos capaces de resolver el asunto parietal. La bóveda craneal, de nuevo. El asinclitismo, el sinclitismo parietal, ese encabalgamiento del que hemos hablado, va a marcar de manera definitiva las tensiones hacia el área temporomandibular. Y esto es un círculo. Esto es un lemnisco en relación hacia un lado y hacia el otro, que hace que si yo he tenido un parto en una determinada dirección, eso al final haya sido el parietal que haya sido el que ha bajado y el que se ha quedado arriba, va a crear una determinada tensión y disfunción en la ATM. Por eso me gusta llamarle articulación parieto-temporomandibular. A partir de ahí desarrollé un trabajo masticatorio completo, teniendo en cuenta la bóveda craneal siempre, que está implícita dentro de casi todos los problemas de articulación temporomandibular. Bien, como hemos dicho, más allá del encaje intrauterino, luego llega el parto. En el parto, primero nuestra cabeza se ve comprimida. A veces nos queda una compresión y una espasticidad de la sutura sagital en ese sinclitismo. Pero como la cabeza necesita bajar, a menudo lo que hace es esto. De manera inteligente se solapa un parietal sobre otro y baja. Eso nos permitirá, como digo, que podamos franquear el canal del parto y llegar al otro lado, llegar a la vida que entendemos, como entendemos. Y ese asinclitismo es muy importante en nuestro trabajo. Como digo, porque nos va a marcar toda una serie de líneas a todo el cuerpo, por toda el área aponeurótica, pero también por el área meningia, y también lo hará por el área articular. Pero lo que es más importante que eso, no solamente bajan y suben, sino que también tienen que deformarse. Un parietal tiene que estrecharse para poder pasar por el canal del parto. Así que habrá también lesiones intraóseas. Y las lesiones intraóseas están muy bien estudiadas en enfoque meningio. Vamos a ver qué hace el parietal, cómo se mueve, cuál es su movimiento en el espacio, como nos explicó Sutherland, pero también vamos a entender y a explicar cuál es su movimiento alrededor del cual tiene que flexar para poder permitir el expulsivo. Y eso no solo lo harán los parietales, lo tendrán que hacer también los frontales y lo tendrán que hacer también los temporales, la escama occipital
y el efenoides. Así que tenemos que entender cuáles son las posibles lesiones intraóseas de cada uno de los huesos craneales, porque todos se van a modelar para franquear el pasaje pélvico, el canal pélvico. Y hoy, ya por suerte, podemos ver esto. Esto es una reconstrucción tridimensional que se ha hecho a través de resonancia magnética durante la fase del parto. Hoy sabemos que no solo los huesos tienen que moverse unos sobre otros y alrededor de otros, sino que también ellos tienen que flexarse, como veis, por ejemplo, aquí en la figura A, veis los frontales, veis que son muy diferentes, un pétalo del otro, y eso es porque uno de ellos se está replegando sobre sí mismo. Bien, Enfoque Meningio va a poner una especial atención a todo este tipo de lesiones. Así que, como digo, pasaremos por la osteopatía craneal clásica de Sutherland hasta lo que hoy desarrolla el enfoque meningio a través de mis modelos de trabajo, y queremos que esto lo comprobéis después, como digo, en todos los estudios, por ejemplo, bucográficos. Haremos estudios masticatorios antes y después de cada trabajo de la APTM, para que veamos realmente los cambios en la masticación después de una sesión de trabajo. Así que hemos hablado de los movimientos de los huesos, practicaremos con todas esas lesiones intraóseas y también hablaremos del modelo del gorro, de esos sistemas meningios que han quedado totalmente contraídos dentro de los anillos del parto. Lo que llamamos los planos de Hodge en obstetricia son los mismos planos de Hodge los que tienen que franquear la cabeza del bebé. Y lo va a hacer además en un movimiento espiroidal. Así que tenemos que entender todas esas posibles lesiones en ese descenso, con ese movimiento espiroidal, que en algunos momentos va a quedar encajado. No todos los partos van a ir a la misma velocidad, ni van a pasar igual de bien. Así que habrá que observar qué posibles anillos han quedado en tensión. Eso es algo que Enfoque Meningio pone especial atención. Y aquí tenemos de nuevo otro dibujo de Leonardo da Vinci donde vemos esa bóveda craneal abombada. Bien, pues Enfoque Meningio llega aquí. Llega aquí y empezamos a hablar de cuadrantes. Queremos ver exactamente cómo se relacionan los cuadrantes superiores con los inferiores y con las membranas de tensión recíproca. Y desarrollo un modelo que se llama el modelo del globo aerostático. ¿Por qué? Si os fijáis, toda la tensión que haya en la bóveda va a tirar de la silla. Y si eso lo transmitimos a la anatomía, todas las tensiones que hay en la bóveda craneal, que tiran de la hoz del cerebro, que tiran del tentorium cerebeloso y que tiran de la hoz del cerebelo, se van a transmitir directamente a estos tres puntos y a la silla turca. Van a afectarnos hormonalmente, pero también van a afectar la base del cráneo. Para hacer un buen trabajo de la base craneal no basta con liberar el esfenoides del occipital, no basta con liberar los temporales. Hay que haber liberado, con un trabajo muy específico, las membranas de tensión recíproca para que suelten a esa silla turca y para que liberen transversalmente a esos temporales, a ese esfenoides y a ese suelo del frontal, entre otros. Así que esta es otra parte muy importante en mi trabajo de enfoque meningio. Llegar hasta este punto con técnicas, como os digo, siempre funcionales, que van a ser confrontativas. Vamos a trabajar con la fascia de una manera muy particular. No vamos a dejar que el tejido vaya donde quiera. En este caso, vamos a encontrar dónde el cuerpo quiere ir, dónde quiere trabajar, y le vamos a ayudar a que afronte esa tensión. No son técnicas fáciles de aprender. Requieren mucha inversión por parte del terapeuta. Los que sois osteópatas ya sabéis todos los tipos de tracciones y de compresiones intrauterinas que van a haber en la base craneal, puesto que el bebé en este momento va a estar sujeto a todo tipo de compresiones, torsiones, lateroflexiones, y debemos conocer muy bien todo el traumatismo intrauterino para poder entender bien las lesiones de la base del cráneo principalmente. A veces trabajamos la base craneal simplemente con decoaptaciones del esfenoides, con técnicas de compresión-descompresión, con movimientos de esfenoides y occipital temporales. Pero se nos olvida que el gran partícipe de
que haya una lesión en la base del cráneo, también son todos los mecanismos compresivos que han habido. Y debemos aprender a trabajar bien esas compresiones y, por supuesto, esas descompresiones que también se facilitan con las maniobras de Ritgen cuando tiran de la cabeza del bebé. Enfoque meningio va a poner, como siempre digo, un especial hincapié y atención en cómo fue el parto. Tengo que entender qué pudo ocurrir, porque, como digo, el paciente que ahora viene a mi camilla con 40 años de edad puede que me esté mostrando ahora algo que ocurrió hace mucho tiempo. Bien, pues estamos acabando, creo que estamos en buena hora y este es un tema en enfoque meningio, las nuevas epidemias. Las nuevas epidemias me gusta llamarle al uso excesivo de cesáreas. Yo, como os he dicho antes, trabajo mucho en Panamá y vemos tantísimas cesáreas, por otro lado, innecesarias, porque son cómodas, porque no voy a sufrir, porque el médico va a tener un descanso, porque se va a poder programar, todo va a ser muy bonito. Y estamos rompiendo unos mecanismos. Un concierto. El parto y el proceso intrauterino no es solo lo que he estado hablando aquí. Es una estimulación de por vida, es una estimulación de todos los centros nerviosos, es un drenaje, es un permitir que luego llegue sangre arterial nueva, rica y fresca al sistema. Es un escáner mecánico para todo nuestro sistema cerebral y a toda nuestra médula espinal, nuestra caja torácica, etcétera, etcétera, etcétera. El parto es algo que debemos tener. Para mí, como yo siempre digo, es un trauma necesario. Hoy en día se está abusando de las cesáreas y otras lesiones, como las producidas por los tirones tan usuales, los forceps, las ventosas, las inducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que también estudiamos en enfoque meningio, para entender no solo las lesiones del bebé, sino, como siempre digo, las lesiones del bebé adulto, de ese paciente de 40, de 50, de 70 u 80 años que vendrá a nuestra consulta. Así que, como os he dicho, el embarazo y el parto natural nos provee de multitud de factores positivos, pero tenemos que estar atentos a cuáles han podido ser los lugares de tensión. Cuando un parto ha sido demasiado rápido, también deja secuelas porque no ha habido inducción suficiente. Cuando un parto ha sido lento, pues posiblemente el tipo de tensiones que tengamos sean otras, sean tensiones y vectores de fuerza sobre el sistema acumulados durante más horas. Cómo se va a comportar ese bebé y ese bebé adulto será de diferente manera en base a cada uno de los partos. Pero, como digo, tenemos que entender que siempre será mejor un buen parto natural que una inducción, sobre todo, o como decimos, una cesárea programada, donde tampoco le estamos dando el permiso vital al bebé a darse la posibilidad de expresarse y de ir hacia la vida. Así que el aspecto emocional también será muy tenido en cuenta en este trabajo, sobre todo en el 5º y en el 6º curso. Y vamos poco a poco caminando un camino donde llegamos a la parte neurológica. Haremos un estudio, encefalograma funcional, antes y después de cada sesión, porque ya entendemos que han podido haber tensiones intrauterinas, tensiones del parto. Vamos a trabajar, y vamos a trabajar mucho con el lóbulo frontal, con ese cerebro ejecutivo, que lo vamos a estudiar en profundidad, donde tantas alteraciones de carácter, de comprensión, de imposibilidad de organizarnos y de, sobre todo, tomar decisiones, están ligadas a ese lóbulo frontal y a esas tensiones del último anillo del parto. Cuando quedamos encajados en el último nivel, es donde muchas veces se generan esas tensiones que nos llevan el frontal hacia atrás y que nos van a dejar una determinada impronta emocional y mental. Muchas veces esto cambia. Hay pacientes que nos hablan de que me ha cambiado la vida cuando somos capaces de liberar esas tensiones meningias que afectan al lóbulo frontal y, por lo tanto, al comportamiento. Bien, entonces, como he dicho, haremos un abordaje encefálico porque detrás de cada comportamiento, detrás de cada esquizofrenia o detrás de cada bipolaridad, a veces encontramos lesiones craneales. A veces encontramos accidentes dentro de nuestra vida, pero a veces el accidente fue en el parto o fue antes de nacer. Ese es nuestro trabajo, poner en evidencia todo lo que ha podido pasar. Ese es el trabajo de un osteópata, mirar donde le apetece y donde no, mirar de principio a fin. Así que
Esto me llevó a seguir estudiando y profundizando a nivel meningio y encontré otro punto que veréis con mucha fuerza, sobre todo en enfoque meningio 2, el cono medular. Las adherencias que hay en la médula espinal, más allá de las fisiológicas, y este punto de conflicto que tenemos todos a nivel de D12, L1, L2, es de donde parte toda la cola de caballo y toda la influencia al área genital y sobre todo a los miembros inferiores, y que a menudo también está implícita e inmersa en todas estas tensiones. Así que os invito a ir mirando este área, a ir palpando ese área, que la veremos en profundidad, como te digo, en Enfoque Meningio 2, y veremos sus repercusiones. Por último, terminamos con trabajo de disección, como he dicho antes, trabajo neurológico, y le damos mucha importancia por los cambios tan radicales que encontramos en plagiocefalias y en escoliosis. A menudo, escoliosis como este chico, que veis arriba las fotografías de una hora antes y una hora después del tratamiento, veis cómo en todos los planos ha habido un cambio muy evidente. Nuestro trabajo lo estamos haciendo simplemente por un motivo, porque está dando resultados. No estamos vendiendo nuevas técnicas y ahora apáñate y ya veremos si te funciona o no. Como digo, estamos involucrándonos, estamos haciendo estudios podográficos, estudios bucográficos, estudios de encefalograma, para que comprobemos los cambios en clase y vayamos con fuerza después a trabajar y con seguridad a nuestro paciente. Todo sobre la base de la anatomía y de la fisiología. Bien, pues aquí hemos terminado. No sé cómo, creo que corriendo mucho, me ha dado tiempo a llegar al principio de todo esto. Así que ahora es cuando Matías me dirá, ¿verdad? Si hay alguna pregunta. Sí, ahora bueno, antes que nada agradecerte de tu emotiva y precisa y clara presentación. Tenemos ya algunas preguntas que las personas han ido haciendo. Tenemos a Fernando que las estaba leyendo, también a Laura Gómez Guió que las estaba leyendo. Hay 2 o 3 que por ahí vamos a seleccionar para no extendernos demasiado en el tiempo y que José Luis pueda responderlas. Así que vamos, Fernando, no sé si Fernando es parte también del enfoque neuromeningio, también es Pérez Bareano, ¿no? Tengo que decir el apellido porque hay muchos Fernandos en sala en este momento. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla por chat, que nosotros así la vamos leyendo y nos la va respondiendo José Luis en directa, y bueno, tenemos más chances de tener la posibilidad de seguir profundizando lentamente en este trabajo que José Luis está llevando a cabo en España y en Europa, en Italia y en otros países también, pero que también lo está trayendo a Latinoamérica, que también queremos que venga a Argentina a darlo, con una parte que es presencial y otra parte que es online. Yo creo que es importante poder entender que él, en este caso él está extendiendo su búsqueda científica a través de la práctica y a través de la ciencia, y también ofrece, y esto es una cosa importante que tenemos que tener presente cuando hablamos de enfoque neuromeningio, la posibilidad de hacer una parte online y la otra parte presencial, donde estaremos preparados como para hacer este tipo de estudios podológicos y demás, que él ya hace años que viene haciendo en España y en otros países como Italia y otros países más. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Alguien había preguntado cosas, pero a ver, acá hay una pregunta, a ver, de Santi. A ver, déjame que te la hago. Recuerden el micrófono, mantenerlo apagado, por favor. Vamos a ver aquí, están llegando muchos saludos. José Luis, te están saludando. Ok, vamos a ver aquí, había una. ¿Qué pasa con las tensiones cuando no hay un anclaje y nace por cesárea, José Luis? Bien, esta pregunta es muy importante, pero antes de contestarla, le quiero dar rápidamente las gracias a ese Fernando Barea del que has estado hablando, que no puede estar aquí hoy, pero que me hubiera gustado que estuviera,
que es profesor del Instituto Appler de Terapia Cronosacral y Liberación Somatoemocional y ahora también profesor de enfoque meningio. Así que somos un equipo y en algún momento nos veremos juntos por ahí con todos vosotros. La pregunta sobre la cesárea. Es muy importante esto porque precisamente fue una de las claves de mi trabajo. Yo no entendía por qué venían pacientes a mi consulta, muchas veces niños pequeños con grandes alteraciones a nivel estructural, a nivel meningio, pero que los padres me decían no entendemos por qué. Porque precisamente el niño no ha sufrido en el parto porque ha sido una cesárea. Una cesárea programada. Bien, esta ha sido una experiencia que he podido vivir muy a menudo en Panamá. He visto tantos niños de cesáreas programadas con tirones primarios precisamente porque no han habido lesiones de parto, pero sí las del apoyo intrauterino antes de nacer. Ese niño estuvo apoyado sobre la pelvis firme y rígida de mamá 1, 2 o 3 meses. En ese caso, hay tensiones, hay tirón primario y también adolecerá o carecerá de tensiones de estímulo que no ha tenido, lógicamente, por no pasar por ese canal. Así que los niños que nacen por cesárea tenemos de dos tipos. Cesáreas programadas, donde el bebé ya ha podido sufrir una tensión en el anillo tensional por el apoyo durante varios meses, sobre todo si la vida, la actividad ha sido muy alta en la madre o han habido algún tipo de impactos excesivos, y después las cesáreas programadas, que son todavía peores porque ha comenzado la labor de parto, perdón, las cesáreas de urgencia, donde ha comenzado la labor de parto, pero ha habido que hacer una cesárea posiblemente por pérdida del bienestar fetal. En ese caso, el bebé ha tenido el tirón primario del apoyo intrauterino y además anillos de parto y posible comienzo de sinclitismo a sinclitismo parietal, pero sin llegar a hacer todo el movimiento completo. Así que ahí tendremos un mare magnum de tensiones que debo saber reconocer para poderlas tratar. Pero, como digo, en cesáreas encontraremos también la tensión en el tirón primario, a no ser que el bebé estuviera de nalgas. En ese caso, que es la tercera posibilidad, encontraremos las tensiones de otro tipo. Serán tensiones de tipo esguince de todo el sistema aponeurótico y meningio por no haber tenido el cerclaje del apoyo intrauterino, que en ese caso es más beneficioso que estar de nalgas, porque estar de nalgas nos producirá un desgarro infinito porque no hay un punto de apoyo, no hay un fulcro, ¿vale? Así que resumiendo, cesáreas programadas, encontramos tirón primario, cesáreas de urgencias, encontramos tirón primario más todo el comienzo de la labor de parto que no ha terminado, y en los partos de nalgas, que también acaban en cesárea, encontramos tensiones pélvicas y tensiones tipo esguince, tipo desgarro a nivel cervical y craneal. Fenomenal, fenomenal, José Luis. Ahora, hago una paréntesis para Trinidad Rodríguez López. He leído tu mensaje, creo que es un mensaje importante. Luego, si quieres, con la organización, te podemos dejar el email y el contacto de los distintos operadores en España, en distintos países, pero para eso te tienes que comunicar con el Instituto Pérez Butler, que ellos son los que tienen toda la lista de todas las personas que han hecho la formación y que seguramente pueden seguir el caso de tu hijo, ¿ok? O sea que no es que te he saltado. Hay muchas preguntas, pero bueno, estamos tratando de elegir. Acá me dicen, ¿qué pasa en un bebé prematuro con el tirón primario? Bien, depende de la prematuridad, ¿no?, que tenga el bebé, pero nosotros, como decimos, lo que hacemos es un trabajo de profilaxis. Nosotros hablamos mucho de un protocolo profiláctico. ¿Qué pasa en un niño prematuro? Pues posiblemente no ha tenido tirón primario, porque ese niño a lo mejor nació con 6 meses y nació antes de encajarse. Bien, posiblemente carezca de esa tensión del apoyo, pero imaginemos que ha sido prematuro, pero por vía vaginal, con un parto natural. Posiblemente al ser un niño pequeño, haya sido un niño que ha tenido muy poca estimulación en el canal. Y entonces ahí lo que vamos a encontrar es un síndrome muy parecido al de la cesárea. Son niños a veces hipotónicos, a veces con falta de vitalidad, porque el propio mecanismo que se había de haber dado, de todo ese encogimiento del sistema craneal y meningio,
con toda esa torsión, con ese movimiento circular que permite el pasaje del parto, ha sido demasiado fácil. Al ser demasiado fácil, ha carecido de toda la estimulación necesaria. Y en este caso, Enfoque Meningio está muy atento, porque en este caso no habrá un tirón primario, pero encontraremos una necesidad de activación. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho desde desestresar un sistema o ayudar a confrontar una tensión meningia hasta estimulación, porque a veces cuando tenemos malentendida, por ejemplo, la terapia craneosacral, parece que todo se trata de elastificar y de facilitar. No, por supuestísimo que no. Hay muchos casos, y hoy en día cada vez más, porque hay tanto parto prematuro y tanta cesárea, que la necesidad es de dinamización, de estimulación. Tenemos que darle lo que le faltó. Ya veremos de qué modo, pero ese será nuestro trabajo. Fenomenal, clarísimo, clarísimo. Acá una otra pregunta que puede ser interesante un poco para todo el grupo es ¿qué pasa cuando hay un parto múltiple con mellizos o trillizos? Ajá. Bueno, eso es una pregunta muy bonita, porque en mi familia me toca muy directamente. Bueno, son muchos los aspectos. Uno de ellos es que hay alguien que ha tenido que pagar un precio extra, ¿vale? Y hay otro que se ha beneficiado. Esto es como pasar por un peaje en una autopista y que el que va delante mía pase primero y además pague el mío y yo detrás pase sin pagar peaje. ¿Qué va a querer decir esto? Pues que el primero tiene un peso excesivo, un peso accesorio. Es una placenta más grande, hay más peso del compañero, del hermano, la hermana, más líquido y todo eso está repercutiendo directamente sobre mi cabeza. Así que, sobre todo en una primigesta, si es su primer parto, va a ser una dilatación con mucha presión y eso va a ser muy duro para la cabeza del bebé. Pero no solo para la cabeza del bebé. A menudo los niños gemelos se entienden muy bien, tienen una buena sinergia entre ellos, se quieren mucho, pero también se odian mucho. A menudo hay uno que siente que es el que hace el trabajo, el que soporta y el que se lo gana todo a pulso, y hay otro que es el que vive la vida feliz, la vida loca y que todo le viene fácil. Porque así nacemos, así somos. De alguna manera, cómo he tenido que vivir mi experiencia vital del parto va a marcar mi manera de ser en el futuro. Así que ese es un componente muy importante en las cesáreas. En los partos múltiples. ¿Qué pasa con el que viene detrás y qué pasa con el segundo? Bueno, él no ha tenido tanta necesidad de pasar por un canal estrecho, quizá necesite o tenga algún punto de carencia de estimulación, pero generalmente tienen mucha menos tensión del tirón primario y en todas las áreas de todo el esqueleto, ¿vale? Porque además el primero a veces se ve comprimido por el hermano, que a lo mejor se está apoyando sobre su pelvis. Así que a veces los tenemos en posiciones muy incómodas, ¿vale? Así que son muchos los aspectos que tendremos que ver y afectará de una manera muy distinta al primero que al segundo. Muchas gracias, clarísimo, José Luis. Una última pregunta que creo que puede también servir a todos los presentes en esta aula virtual, que hemos llegado casi a 300 participantes, así que nada más, con más de 20 países. ¿Estas técnicas son para niños y de qué edad se puede trabajar con este tipo de técnicas? Bien, la respuesta voy a ser como muy contundente porque quiero que quede muy claro. Estas técnicas no son para niños. Estas técnicas son para todos. Es decir, enfoque meningio es un modo de tener en cuenta que lo que pasó en el proceso intrauterino y en el parto me va a poder afectar en cualquier fase de mi vida. Que esa lesión, esa tendencia a las lumbalgias o a las neuralgias de Arnold que yo tengo, pueden estar viniendo ya desde entonces. Entonces, ¿estas técnicas son para niños? Sí, son para niños y para adultos. Como a mí siempre me gusta decir, son para niños de 0 a 100 años. Así que este trabajo no está enfocado al bebé. Este está desarrollado en base al entendimiento de lo que le ha pasado al bebé, para poder ayudar luego al bebé y al adulto. Así que las técnicas son para todos. Fenomenal, fenomenal. Una última pregunta y así podemos dar el cierre. Repito nuevamente, está siempre el Instituto Pérez Butler,
ahí pueden entrar, ver la página, ver algunos videos que José Luis ha puesto, también está el email donde pueden contactarse directamente con la parte de administración, donde también desde ahí les pueden guiar para encontrar terapeutas, porque veo que varios están preguntando por sus hijos, por sus nietos y demás, y bueno, siempre muy interesante. Una pregunta más, a ver, vamos a buscar, Fernando, ayúdame. Bien. Ok, cuando no hay encaje, que el niño está sentado, ¿qué es lo que pasa ahí? Bien, esa pregunta la he contestado antes asociada al tema del parto que hemos hablado de cesárea. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos a un bebé que está de manera cefálica, como es la generalidad, y está apoyado sobre un anillo pélvico en la pelvis de mamá. Imaginemos que estamos en el 7º, 8º, 9º mes. Bien, lo que va a ocurrir en cada contracción es una sucesión, como mostré antes en el modelo del globo, de encogimientos que van a ser absorbidos por todos los discos intervertebrales, por todas las vértebras, que llegará hasta el cráneo y llegará hasta la bóveda superior con la bóveda inferior y llegará al tirón primario y todos se irán repartiendo esa tensión, pero por suerte la cabeza está estable. ¿Qué quiere decir por suerte? Pues porque el hecho de que esté estable hace que la tensión llegue hasta el anillo pélvico y no más allá. Esto es un punto de cerclaje del cual carecemos cuando estamos de nalgas. Si el bebé está posicionado de nalgas, el útero, la funda uterina, que la va a tener envolviéndole, le va a empujar. Y le va a empujar y empujar y empujar en un sinfín, en un movimiento de sobreestiramiento cervical, aponeurótico, meningeo, a todo el sistema completo. Eso hará que encontremos unas señales tensionales totalmente distintas. Las tensiones van a ser muy globales, van a transmitirse por todo el sistema hacia atrás y hacia adelante, van a ser de tipo desgarro, de tipo esguince, más que de tipo compresivo. Como hemos dicho, aquí serán de tipo compresivo, torsión, lateroflexión, pero con mucho componente compresivo. Aquí van a ser, sobre todo, de tipo de desgarro, para que nos hagamos una idea, tipo esguince. Por lo tanto, el tipo de trabajo será muy diferente y también tendremos que tener en cuenta el tirón secundario. De esto hablaremos más adelante, que es el otro lugar donde vamos a estar apoyados, porque no quiere decir que no haya tenido lo mismo que el tirón primario en la cabeza, lo haya tenido a nivel sacro. Así que serán niños que encontraremos tensiones pélvicas importantes por estar colocados con el sacro sobre el anillo pélvico, pero eso no va a ser tan negativo. La parte negativa será la parte de sobreestiramiento cráneo-cervical. Clarísimo, como siempre, José Luis, fenomenal. Creo que, creo que llegó el momento de ir cerrando esta charla, aunque veo que todavía estamos muchos enganchados escuchándote. Fue una charla muy bonita, muy emotiva, muy técnica también. Les recuerdo nuevamente a todas las personas que existe en institutoperezbutler.com, ahí pueden entrar y sacar información, pedir información sobre distintos terapeutas y también sobre la formación que, como les dije anteriormente, vamos a tratar de que llegue con un poco más de continuidad aquí en Latinoamérica y sobre todo recordarles que, como lo ha creado José Luis en todos estos años de investigación, va a haber una parte online, pero claramente va a haber una parte práctica porque se necesita, como terapeutas manuales, trabajar sobre el aula. Así que voy a saludar a todos los participantes y agradecerles de corazón por seguir apoyando este proyecto, claramente al Instituto Pérez Butler, con todo su equipo, y claramente a José Luis, muchas gracias por esta charla que fue fenomenal y que seguramente quedará para la historia. José Luis, muchas gracias, te mando un abrazo muy, muy grande y gracias de corazón por esta magnífica posibilidad. Un abrazo a todos y sobre todo, especialmente a los que estáis en el otro lugar del charco, ¿verdad? Un abrazo fraternal y que, bueno, que sigamos caminando con ilusión en este camino de aprendizaje. Gracias. Gracias.
Adiós a todos, cuídense y sigan teniendo precaución por esta pandemia. Un abrazo grande desde Argentina. Adiós.